Las rutinas diarias y tu comportamiento son algo difícil de cambiar, a menos que algo externo logre hacerlo. La forma en la que eres podría tomar un giro ante un suceso que tenga la capacidad de transformarte por completo. La vida de nuestro protagonista, un adolescente de aproximadamente 17 años, estaría por tomar uno de estos giros, uno que cambiaría todo a su alrededor por siempre. Nuestro relato comienza 4 años atrás, cuando Jael, un adolescente que solía pasar la mayor parte del tiempo con su mejor amigo Elías, se encamina a la casa de este, en su recorrido por el largo pasaje de aquel barrio que visitaba tan seguido. El día estaba nublado, se hacía notoria una pequeña brisa de vez en cuando. En su mano izquierda llevaba un paraguas, tan solo por si llegaba a necesitarlo, ya que las nubes parecían anunciar lluvia. Ya estaba más cerca de la manzana en la que estaba ubicada la casa de su mejor amigo. Sin embargo, al levantar la mirada, se encontró a sí mismo bastante desconcertado. Notó muchas luces, patrullas de carabineros, una ambulancia y sobre todo un cúmulo de gente del barrio de su mejor amigo. Quedó atónito cuando vio que la casa en la cual estaba la ambulancia era aquella a la que él se dirigía, la casa de su mejor amigo. No sabía qué hacer o qué decir, no podía mover ni un solo músculo. Era como si su cuerpo hubiera quedado paralizado de pies a cabeza. Una voz que de a poco se acercaba a él lo despertó del tipo de trance en el cual estaba. Era la hermana mayor de Elías, Fiorella. Ella lo abrazó y este no era capaz de corresponder. Yael, mírame. Le decía ella mientras la agarraba la cara, pero él solo podía ver cómo un cuerpo que parecía ser el de su mejor amigo estaba dentro de una bolsa negra, siendo trasladado a la ambulancia. Dime, por favor, dime que no es verdad. Dijo Jael en respuesta, con la voz rota, ya que no podía procesar que su mejor amigo estuviera muerto. No aquí, no ahora. Fiorella abrazó más fuerte a él, mientras él no tenía la fuerza para mantenerse de pie y la familia de su mejor amigo pronto llegó para unirse al abrazo. La madre de Elías lloraba y sollozaba tan fuerte que sus lamentos probablemente podían ser oídos hasta la muralla china. El padre de su mejor amigo, a diferencia de su esposa, lloraba por dentro, ya que, como él siempre decía, alguien tiene que ser fuerte ahora. Jael no podía. Él lloraba ya que no sabía cómo había ocurrido, qué sucedió o por qué sucedió. Lo único que tenía que aceptar era que su mejor amigo había muerto y ya no había nada que pudiera hacer para cambiarlo. Esa tarde, los padres de su mejor amigo lo acompañaron hasta su casa, dejándolo en compañía de su madre, quien se quedó en la sala de estar junto a los padres, quienes le explicarían la situación. Jael se dirigió a su habitación de inmediato, esperando poder dormir, deseando que todo aquello fuera un sueño, tan solo una pesadilla. Se recostó en su cama sin siquiera cambiarse de ropa, cerró los ojos y todo lo que podía ver era la escena en la cual vio a su mejor amigo por última vez. No pegó el ojo en toda la noche. Desde aquel día, Jael no pudo volver a dormir bien y su día a día se vería afectado de por vida. Pasaban los días y el insomnio lo carcomía por dentro y por fuera, al punto de no reconocer qué día era y ya no poder alimentarse bien ni comportarse como antes. Todo se sentía igual, todo era raro, todo era cada vez peor. Cada noche, a eso de las 3 de la madrugada, escuchaba lo mismo, una voz profunda que le susurraba. Al principio era insomnio, daba vueltas en la cama y no podía ni cerrar los ojos. Esto con el tiempo se volvió otra cosa, algo más extraño. Se quedaba despierto hasta ver el amanecer con la cordura cada vez peor. Escuchaba cosas, ruidos en los pasillos, pasos donde no los había, voces que lo llamaban y a veces en el peor de los casos era capaz de divisar entes que lo acosaban, como sombras en su cuarto, en la cocina, en el baño. Mejor dicho, en todos lados, paradas, sentadas, en el techo, en las esquinas, pero siempre mirándolo a él. Tratando de verlo por un lado que le calmara la conciencia de alguna forma, tal vez aquella silueta que tanto lo perseguía podía ser su difunto mejor amigo. Trató de hablar al respecto con sus padres, con psicólogos, incluso con Fiorella. Todos le decían que era un trauma y debía afrontarlo, pero nadie entendía lo que él sentía y vivía tanto como él. Jael, es un sueño.
Huye. La voz parecía lejana y cercana simultáneamente. Este tipo de voces jugaban con la conciencia de Jael a diario. Los mensajes eran claros, concisos, comprensibles. Y por alguna razón, este los tomaba en consideración esperando que alguna de estas señales fuera proveniente de Elías. Aquella era su única esperanza para mantenerse cuerdo, creer que todo lo que habitaba a su alrededor tenía relación con su mejor amigo, y no con algo o alguien más. Tenía que pensar que se trataba de alguien que no buscaba hacerle daño, alguien que más bien trataba de ayudarlo. Con el tiempo, las voces fueron disminuyendo de a poco, hasta que aparecían tan solo un par de veces a la semana o al mes. Todo esto finalmente se volvió parte de su rutina. Dejó de volverlo loco para terminar por volverse una costumbre. Sin embargo, no dejaba de hacerlo sufrir constantemente. Ya se habían cumplido 3 años desde que había vivido tan trágica experiencia, y su día a día había cambiado bastante. Ahora, además de estudiar, trabajaba durante los fines de semana para poder ayudar económicamente a su madre, la única persona con la que vivió toda su vida. Ella era costurera, también solía trabajar en servicios de limpieza en otros hogares, aunque era algo más como una nana, por así decirlo. Siempre pudo ganarse la vida sola, ya que el padre de Jael nunca fue capaz de hacerse compañía ni ayudarla en ningún sentido. El día en que se enteró de que Mari estaba embarazada de la abandonó tan rápido como pudo, y nadie volvió a saber de él ni de cuál fue su paradero. Después de aquel hombre, la madre de Jael se enfocó completamente en poder darle una buena vida a su hijo, por lo que comenzó a hacer todo lo necesario para conseguir dinero, haciendo uso de los conocimientos que sus difuntos padres le habían dejado cuando era joven. A pesar de que había perdido su mejor amigo, con el tiempo, a pesar del insomnio, los malos ratos con sus pensamientos, logró entablar amistades por las cuales realmente lograba preocuparse por hacer las cosas bien. Esto gracias al trauma de haber perdido a Elías. Jael siempre trataba de estar al pendiente de todo. Tenía miedo de ser abandonado, de que lo dejaran solo otra vez, y que él cargara con la culpa de ser así. Habían veces en las cuales los sueños de Jael no solo eran pesadillas, sino sueños que se sentían como visiones donde veía a Elías y a sus amigos de ahora, donde se alejaban y él se quedaba quieto. No podía moverse y cuando trataba de hacerlo sentía que caía a un abismo en el cual, mientras caía, todos ellos lo veían caer de forma desinteresada. Era extraño, ya que cuando despertaba comenzaban nuevamente las voces y las sombras que lo atormentaban cada día. Su madre siempre trataba de ayudarlo, pero él solo le decía que estaría bien. En la mañana de un miércoles había despertado y hecho sus cosas como siempre. Lo hacía cada mañana: bañarse, cepillarse los dientes, ponerse crema en la cara, colocarse el uniforme que constaba solo de un pantalón, una polera y encima un polerón negro. Guardó sus audífonos. Eran unos cascos negros que tenían diseños en rojo, los cuales él había hecho cuando estaba aburrido. Se arregló bien el pelo, bajó a la cocina y vio a su madre preparando el desayuno como era costumbre para ellos. Qué bueno que ya te levantaste y arreglaste, si no ahora sí te iba a ir a buscar yo. Dijo su madre con la sonrisa que la caracterizaba. ¿Dormiste bien anoche al menos? Tú sabes que si no puedes dormir, duermes conmigo y estarás seguro. Tranquila, mamá, no hay que preocuparse. Solo es lo mismo de siempre, ya sabes. Jael se había acostumbrado tanto al caos de su mente que lo encontraba una rutina rotunda. Ya no podía hacer más que eso. Tomó su desayuno y salió de su casa tiempo después, para llegar a la parada del bus, y fue cuando vio la sombra que siempre lo abrumaba por las noches. Solo suspiró y se puso a escuchar una canción del grupo Los Tres. Con la música, la tensión en su cuerpo comenzó a disminuir poco a poco. A lo lejos vio el bus y solo esperó a que parara. Subió y se fue a sentar en el mismo puesto de siempre hasta llegar a la parada en la cual se ubicaba el colegio, al que iba desde hace ya 8 años. Pasaron las horas, algunas risas y momentos de incomodidad entre compañeros. Ya era la hora de salida, lo cual era lo único que le gustaba del colegio, la hora de salir de esa cárcel, como llamaba él.
Oye, weón, ¿al final te apuntas para ir a esa iglesia que habíamos dicho? Preguntó su amigo Gabriel, el cual siempre buscaba lugares abandonados para ir, y la mayor parte de las veces era para ir a tomar y fumar con su recurrente grupo de amigos. Estoy viendo aún. Recuerden que el sábado trabajo. Si llego tarde, es menos dinero para la casa. Dijo mientras miraba su teléfono, ya que estaba respondiéndole a su madre. Dale, no te preocupes, me puedes escribir para confirmarme si vas. Nombró con calma, demostrando que Jael no tenía por qué sentirse presionado, pero, a su vez, haciéndole sentir que podría arrepentirse de rechazar la invitación. Posteriormente, al llegar a casa, Jael consultó con su madre si podía salir aquel fin de semana con un grupo de amigos del colegio, informándole también sobre la posibilidad de recibir menos dinero, ya que tendría que salir un poco más temprano del usual del trabajo el día sábado. Su madre lo autorizó a salir, siempre y cuando tuviera mucho cuidado y estuviera con gente que pudiera estar al tanto de él en caso de tener una crisis por alucinaciones, como solía suceder cuando se encontraba más abrumado de lo común. Jael le hizo saber a su madre que iría Gerald, uno de sus amigos más cercanos hasta la fecha, quien siempre se preocupaba por él y estaba atento a que estuviera bien siempre. La semana pasó bastante lento. El día a día avanzó de forma monótona hasta la llegada del día sábado. Ya él se encontraba en el trabajo, moviendo cajas y ayudando a reponer stock en la tienda, atendiendo a la gente que se acercaba para comprar de forma amable, con una sonrisa semejante a la de su madre, pues transmitía la seguridad que el cliente desea sentir. Por la mañana había pedido permiso a su jefe para salir temprano del trabajo, pues este usualmente se quedaba hasta la madrugada atendiendo y reponiendo los estantes. Su jefe lo nombró, además de afirmarle que tendría que pagarle al menos de su sueldo diario, a lo cual Jael accedió sin problema alguno. Llegó la hora, salió del trabajo y contactó a Gabriel y Gerald para saber dónde se encontraban. Posteriormente, este se dirigió al parque que sus amigos le nombraron como punto de encuentro. Allí se encontraron y se encaminaron hacia la iglesia de la que Gabriel tanto hablaba, la cual supuestamente está embrujada. Durante el recorrido a su destino, sus amigos iban conversando temas bastante triviales y el hecho de ojalá lograr ver algo paranormal. Jael se mantenía más al margen de la conversación debido a que una sombra que veía por el costado lo venía siguiendo, pero al momento intentar poder divisarla mejor, esta desaparecía. Aunque esto no era lo único que lo mantenía así, sino también las voces que lo acechaban, pero esta vez de una forma distinta. No como las voces con las cuales aprendí a vivir, estas eran diferentes. Estas no la podía relacionar con su difunto amigo, estas lo perturbaban de poder disfrutar de su salida con sus amigos. Aquí es. La voz de Gabriel lo sacó de sus pensamientos y paranoias del momento, para concentrarse en lo que estaba sucediendo ahora. Se dio vuelta rápidamente para ver qué había sido. Nuevamente dejó salir un suspiro, esta vez de alivio, al ver que tan solo se trataba de un libro y no se encontraba nadie allí. Volvió a su camino, esta vez con el corazón un poco más acelerado debido al reciente susto. Trató de hallar un lugar en el que pudiera sentarse a descansar un poco. Sintió pasos, por lo que asumió que se acercaba a su grupo de amigos. Se sintió extrañado cuando descubrió que no era así. Logró distinguir algo que parecía una sombra, una figura humana, pero no se trataba de ninguno de sus amigos. Incluso era distinto de las alucinaciones que solía tener. No lograba distinguir su figura por completo, pero sentía su presencia, sentía los pasos, su respiración pesada. Era alguien nuevo, y eso le preocupaba. Se encontraba solo y no tenía nadie que lo protegiera. No tenía nadie que lo pudiera ayudar. Tal estatua hacía que Jael se sintiera observado, sentía una presencia extraña a su grupo de amigos y de vez en cuando sentía escalofríos por la brisa que había dentro del lugar debido a las grietas de las paredes y las ventanas rotas que daban hacia el exterior. La torre contaba con distintas secciones, por lo que se dividieron para explorar un poco más el lugar. Además, Gabriel dijo que iba a fumar, por lo que Jael prefirió apartarse del grupo para evitar cualquier tipo de droga. Tenía que cuidarse por las alucinaciones, ya que las drogas podrían hacerlas más recurrentes o peores.
Caminó de forma silenciosa, leyendo las pocas cosas que aún permanecían legibles y revisando el contenido de algunos de los muebles. Los demás ya se habían alejado bastante, por lo que ya no podía escucharlos, y ahora se encontraba en total soledad. No estaba tan asustado. No fue hasta que escuchó uno de los libros caer de golpe al suelo que su piel se erizó, causando que suelte un suspiro de susto. Se adentraron a la iglesia. Por dentro se veía mucho más amplia y había polvo por todas partes. Habían varios pasillos, estaba oscuro debido a que ya estaba anocheciendo, pero el grupo de jóvenes había llevado linternas, por lo que Jael recibió una y caminó hasta acercarse a una puerta que se encontraba entreabierta. Abrió la puerta poco a poco, descubriendo que la habitación solo contaba con telarañas, un par de muebles y algunos libros tirados por distintas partes, por lo que después de pasar a la habitación y revisar un par de los libros, se retiró y siguió al resto del grupo. Avanzaron hasta un pasillo amplio, el cual a su costado tenía otra puerta entreabierta, que permitía ver unas escaleras en formas de caracol ascendiendo a lo que debía ser la torre. Los tres se miraron, sabiendo ya lo que iban a hacer. Subieron aquellas polvorientas y anticuadas escaleras. Al llegar, divisaron una estatua en pésimo estado, llena de telarañas y rota por todos lados. Tenía miedo que llegara a su fin, allí, solo, al igual que Elías, aunque nunca pudo descubrir la verdadera razón de su muerte. Comenzó a hiperventilarse y lo único que quería era salir corriendo, escapar de ahí, pero su cuerpo estaba inmóvil y no podía ni siquiera gritar. Tan solo quería que alguien llegara y lo ayudara a dejar de ver lo que sea que estuviera viendo. Trató de gritar, estaba sin aire, su cuerpo se debilitaba rápidamente y aquel ente seguía acercándose. Jael necesitaba a alguien, necesitaba ayuda, necesitaba de vuelta a Elías. Si él estuviera vivo, aún la vida de Jael sería completamente distinta ahora. Si siguiera vivo, Jael estaría bien. Logró soltar un grito justo antes de desmayarse y perder totalmente la conciencia. Su cuerpo cayó desplomado al suelo, lo cual permitió que Geralt escuchara y se dirigiera rápidamente al lugar de donde provino el ruido. Se apresuró hasta llegar a la habitación y se encontró con el cuerpo de Jael recostado en el suelo con rasguños en sus manos y en su cuello. Esto le dio a entender a Geralt que su amigo había sufrido una crisis por alucinaciones, a diferencia de que uno de los rasguños tenía una figura, algo como una letra no tan legible. Un rato después se le acercó Gabriel y Geralt le preguntó si podía ver aquel rasguño que Jael tenía en su cuello. Tenía forma, a lo cual solo recibió como respuesta: eso se ve como una E. La piel de Geralt se heló. Trató de levantar a Jael del suelo y cargarlo para poder salir de aquella iglesia. Las puertas se cerraban, quizás por el viento, o eso querían creer. Así que Gabriel se encargaba de ir abriendo cada puerta por la que pasaban. Una vez que lograron salir del lugar, Geralt trató de llamar a un amigo para que fueran a buscarlos en auto mientras trataban de que Jael recuperara la conciencia. Su amigo llegó y Jael ya había despertado, aunque no se encontraba tan consciente. Se subieron al auto y este comenzó a andar. Jael miró hacia atrás y lo último que pudo ver fue una persona sentada en el escalón de la entrada de la iglesia. Se trataba de alguien conocido, se trataba de él, se trataba de Elías. Perdió la conciencia de inmediato al verlo y el auto se alejó. No era necesario saberlo, él estaba ahí, en su conciencia para toda la vida, aunque él no quisiera. Él siempre estaría ahí persiguiéndolo de por vida y lamentablemente ya no buscaba protegerlo.